Hablaremos hoy de Dostoyevsky, escritor ruso que todos conocen, detestado, según se ha dicho muchas veces aquí en el programa, por un amigo de Jorge Dorio, que era Vladimir Nabokov, un gran autor ruso también, desde luego no del tamaño de Dostoyevsky, me pareció a mí, pero que ha escrito Ada y el Ardor, y ha escrito, bueno, Lolita, que es la novela más conocida de él. Pero Nabokov fue exiliado ruso, vivió en los Estados Unidos y allí fue profesor de literatura y al menos una vez por semana calumniaba a Dostoyevsky. Le encantaba hablar mal de Dostoyevsky. Nosotros hoy también hablaremos mal de Dostoyevsky porque no nos vamos a referir a sus libros. ¿Y a qué? Ya veremos. Hemos hablado acá alguna vez de sus amores, ¿no? También de sus libros e incluso de sus procedimientos literarios, de su participación política, de los días en Siberia, días que él mismo glosó, ¿no? El libro, suspendidos, ofendidos, lesionados y humillados. Culturizar. No se llama así. El escritor noruego Geir Kietsa escribió sobre Dostoyevsky como jugador. Hay desde luego una gran novela de Dostoyevsky que se llama El jugador, pero a él le gustaba jugar, así que vamos a centrarnos en esos asuntos para nada menores en la vida de Dostoyevsky, como veremos. Dostoyevsky tuvo dos esposas. La primera se llamaba María y murió joven. La segunda, Ana, fue aquella secretaria que contrató para poder ordenarse un poco y tratar de responder a los plazos de sus editores, que solían darle plazos exiguos. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. En medio de estos dos matrimonios, ¿no? Con María y con Ana, amó a una muchacha conocida como Polina. No Dolina, Polina. Alejandro Polina. Esta chica, Polina, y Ana, la segunda esposa, dejaron muchos escritos y notas llenas de quejas y preocupación por el desenfreno que tenía Dostoyevsky cuando jugaba. Algunos dicen que jugaba para salir de pobre, situación de la que parecía no poder salir nunca, siempre fue pobre Dostoyevsky. Cuentan que los contratos literarios eran tan desesperados que si Dostoyevsky no los cumplía, los editores quedaban dueños de toda la obra futura. Le incluían los editores unas cláusulas de esa naturaleza, aprovechando que el tipo contraía deudas y estaba tan desesperado por pagarlas que por un anticipo arreglaba cualquier cosa. Y Dostoyevsky escribía a toda velocidad para impedir que estos tratos funestos no hicieran que toda su obra escrita, o mejor dicho, su obra no escrita, le resultara ya ajena. Imagínense. Quedar imposibilitado de vender la obra futura incluso, ¿no? Bueno, pero siempre conseguía llegar a tiempo, pero ganaba poco porque le pagaban poco. Pero otros biógrafos más románticos dicen que en realidad el deseo de ganar en la ruleta era secundario. Él sentía que había un desafío casi pascaliano, en el sentido de la apuesta de Pascal, ¿recuerdan? Eternos enfrentamientos con el azar o con Dios mismo, que para él eran la misma cosa, quizá, Dios y el azar. Dicen que allá por 1863, ya exiliado de Rusia, empezó a jugar con método. Fue en el casino de Wiesbaden. Parece que empezó a estudiar tendencias, la revista Tendencias, creyó en correlatividades entre un tiro y otro de la ruleta, creyó también en todos los manuales que enseñaban a los jugadores el mejor modo de reventar a la banca mediante sistemas infalibles. Solía decir que había firmado un contrato con el destino y que gracias a eso, más tarde o más temprano, la perseverancia daría sus frutos. Pero este fue un grave error que le hizo padecer terribles indignidades. Algunos dicen que solo cuando se quedaba sin un peso y muy endeudado se ponía a escribir, y siempre por la noche. La imposibilidad de cualquier actividad lúdica o burguesa por falta de guita era lo que lo instalaba en su escritorio. Parece que lo echaban de los hoteles, parece que
mendigaba, andaba jeteando guita por todos lados. Nunca trabajaba mejor que cuando lo perdía todo. Durante su permanencia vecina al castillo de Wiesbaden, empezó a escribir Crimen y Castigo. Cobraba a veces anticipos, como hemos dicho, pero se los gastaba en el casino o en pagar deudas. A veces sin un centavo iba al casino nada más que a adivinar, a jugar de ojo, ¿no? Y podía vérselo festejar como loco a ciertos íntimos e inoperantes, y dicen que le gustaba el 5. El cronista dice también que el amor por su amante Polina pasó a importarle poco. La muchacha no se sometió a ninguna espera, no lo esperó. Mientras Fiodor meditaba acerca de su sistema de frecuencias rojinegras, ella se fue con un estudiante español de medicina llamado Salvador, digo yo, ejerciendo el arte de la prolijidad. Otro de los casinos visitados por Dostoyevsky fue el de Baden-Baden y el de Bad Homburg. Algunos jugadores legendarios como Tomás García y el maltés Vincenzo Bulleja habían convertido aquella ciudad, Baden-Baden, la capital del escolazo. Probablemente, comparado con esos grandes jugadores, Dostoyevsky tenía un juego más bien miserable, jugaba chaucha. Estaba fuera de ambiente en ese lugar, porque era pobre. Por ejemplo, el nombre de Dostoyevsky no aparece ni siquiera una vez en el libro de los ganadores del casino, ¿no? Sin embargo, nadie parecía más concentrado que él en aquel lugar. Pasaba todo el día allí, y cuando se quedaba sin guita, le aconsejaba a los que todavía tenían plata cómo tenían que jugar. Se hizo deudor de algunos famosos, anduvo mangueando por ahí, se endeudó con Tolstoy y con Turgenev, deuda que saldó 10 años más tarde. Lo que sucedió con su segunda esposa Ana fue terrible. Vivían en Dresde. Después del casamiento, en 1867, Dostoyevsky sugirió viajar a Homburg para probar suerte en la ruleta. Partió con la intención de volver a su casa en 2 o 3 días. Fue solo, me parece. Sí, fue solo. La visita duró 10 días y al cabo de ese periodo estaba arruinado por completo. Entonces le mandó unas cartas llenas de culpa y de halagos a Ana, y después de cada una de esas cartas agregaba un pedido. Tenemos una carta acá. Tenemos el original. Mire usted, lo consiguió. Querida Ana, envíame inmediatamente la suma de 20 imperiales. Debo rescatar el reloj que empeñé. Después tengo que pagar la cuenta del hotel y comprar un boleto de regreso. Por Dios que no jugaré más. Fiodor, 21 de mayo de 1867. Tengo otra. 3 días después. 24 de mayo de 1867. Ana, mi amada y querida esposa. Perdí todo lo que me enviaste. Tu juicio es lo único que me inspira temor. ¿Podrás respetarme? La carta continúa, ¿no? Súplicas, explicaciones, pedidos de indulgencia. Ana ciertamente respetó a Dostoyevsky y hasta lo acompañó a jugar. Los anillos de boda fueron las primeras víctimas. Siguieron los regalos del casorio y finalmente las prendas de vestir. Hubo un momento en el que Ana no pudo salir a la calle por varias semanas. Su vestido y su calzado fueron empeñados. No, la ropa. Fiodor le echaba la culpa a otros jugadores. Decía que lo distraían, a veces por codazos o porque lo empujaban, o por el exceso de perfume, imagínense. Dice el cronista que en Baden-Baden se transformó en un personaje notorio. Tenía el rostro enrojecido, los ojos sanguinolientos y el enojo fácil cuando no acertaba su apuesta. Lo detuvieron en 2 oportunidades por agredir al croupier. Yo te voy a dar el 31, atorrante. Bueno, no existió nunca un momento de holgura económica en la vida de Dostoyevsky. Fue siempre pobre. Aparecían pagos, adelantos, contratos pobres que se diluían siempre en Baden-Baden, en Homburg o en Wiesbaden. Fiodor y Ana hacían permanentes viajes de un prestamista a otro. Dostoyevsky jugó siempre, salvo en los últimos años de su vida,
y puede decirse que no jugó por circunstancias ajenas a su voluntad. En el año 1873, estas son las razones, ¿no? En el año 1873 fueron clausuradas todas las salas de juego de Alemania y se reabrieron solamente cuando Hitler asumió el poder. En absoluto fueron esos los años más inspirados de Dostoyevsky, o aquellos en que no jugó. Dostoyevsky escribió casi todo lo que conocemos en medio de la desesperación, de la deuda, de la angustia, de los cálculos y del apuro. Así que esto es lo que queríamos contar hoy de el amigo Fyodor Dostoyevsky. Hemos ido a la discoteca, nos atendió el discotecario, le hablamos de Dostoyevsky y me dice, claro que sí, el que combatió la tuberculosis. No, señor. ¿Qué? Muy bien. Y después de contar historias de sus aventuras en la lotería familiar, en cosas así, nos dio este disco muy pertinente. Se llama Por culpa del escolazo. Bueno, sí, Vale, Que fue compuesto evidentemente pensando en Dostoyevsky. sí, no sé si es tan evidente. Yo pero- me imagino. Dostoyevsky siempre fue un tema central en el tango. ¿Sí? ¿Qué tangos hay de Dostoyevsky? Ah, Mire usted. Por por decir culpa uno. del escolazo, de salto y carta, escolazo. Todos los del escolazo son por Dostoyevsky. Naturalmente, ¿por quién si no? ¿De quién estamos hablando ahora? Sí, ahora hablamos de Dostoyevsky, pero entonces, medio listo, raro. ya terminó la discusión. Es medio Ya raro, está, señor. señor, es medio Terminó la raro, discusión. raro. Es cuando ve que la discusión la La perdió, pierde. quiere seguirla ad infinitum. Bueno, vamos a escuchar la versión clásica de este tango, que en realidad no es un tango, sino es una milonga. Una milonga de Grela, que se llama Por culpa del escolazo, la canta Edmundo Rivero. Dale.